Hola compañeros, vamos a resolver el siguiente ejercicio que tienen como práctico, el cual trata de una encuesta que se realizó. Consta de 6 preguntas. ¿Cuál es su sexo, el rubro que trabaja, su profesión, el bono, años de experiencia y horas de investigación? Aquí tenemos los resultados tabulados y nos pide, graficar los resultados y hacer un cruce de variables y explicar su importancia. Antes de esto, quería explicarle un poco sobre los tipos de variables que vamos a ver en la materia y las gráficas que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos dos tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Ahora, las variables cualitativas son aquellas variables que no pueden ser medidas. Se divide en dos, tenemos la ordinal y la nominal. La ordinal es aquella que tiene un criterio de orden o escala. Por ejemplo, aquí tenemos el resultado de alguna competencia. Va a haber primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, Otro ejemplo sería introducir un producto al mercado, Cómo comienza con la introducción, crecimiento, madurez y declive. La otra sería la variable nominal. Aquí no existe un orden, es lo contrario de la ordinal, Por ejemplo, el estado civil de una persona. Puede ser que esa persona esté soltero, divorciado, casado o viudo, O la marca de los vehículos, Nissan, Toyota, Suzuki, etc. Ahora, las gráficas que podemos utilizar en estos tipos de variables, tenemos la gráfica de columnas, la gráfica de segmento o torta o circular, la de barra y la bidireccional. Para las variables cuantitativas, estas variables son aquellas que sí pueden ser medidas. Se divide en dos, tenemos la discreta y la continua. La discreta es aquella variable que obtiene valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos en una familia puede tener 2, 3 o 4, No puede tener 2,5 hijos. Otro ejemplo sería la cantidad de estudiantes que ingresan en una carrera en la universidad. Pueden ser que entren 100, 120. La variable continua, esta adopta valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, el peso, puede ser que uno pese 60,5, 60,8, 70,2. Otro ejemplo sería la talla o la estatura, Y las gráficas que podemos utilizar en estas variables cuantitativas, tenemos la de columna, las de líneas y la de histograma, Estas son las que vamos a utilizar nosotros. Ahora sí nos vamos a resolver el problema sabiendo esto, que es importante y es pregunta de examen por si acaso. Entonces vamos con la primera pregunta, de graficar los resultados. Para graficar los resultados vemos qué tipo de variables se nos presentan, Estas tres columnas son variables cualitativas porque no pueden ser medidas, Recuerden la teoría anterior que les dije. Y estas tres columnas son variables cuantitativas, sí pueden ser medidas. Y de aquí podemos hallar la media, mediana, moda, las medidas de dispersión, de tendencia central. Pero aquí todavía no nos pide eso, Entonces, graficar los resultados. De esta columna podemos realizar una gráfica de torta para saber qué porcentaje de masculinos o femeninos tenemos en la encuesta, Para esto podemos usar la tabla dinámica, que es muy importante y ayuda mucho. Ahora, ¿cómo se hace esto? Primero, seleccionamos todo, Si quieren seleccionan con el ratón o mouse, así, o si no seleccionan control shift, la flechita hacia la derecha y bajan la flecha hacia abajo, se selecciona todo automáticamente. Nos vamos a insertar tabla dinámica, ya está seleccionado todo el rango, hoja de cálculo existente, yo quiero que mis datos aparezcan aquí, aceptar. Ahora vamos a trabajar con la primera columna, según el sexo. Entonces, esta variable me lo traigo a valores para que me cuente cuántos masculinos y femeninos existen. Y en total tenemos 120 datos, Aquí nos cuenta, Entonces dice que hay 43 femeninos y 47 masculinos. Entonces hallamos el porcentaje para poder graficar la gráfica de tortas.
Ahora seleccionamos estos porcentajes y nos vamos a insertar gráficas de torta. Aquí le podemos poner según el sexo. Y aquí nos vamos a elegir nuestro diseño, ¿no? Podemos elegir este o si no el de aquí. Ahora aquí, para que me salgan los nombres en vez de números, vamos clic derecho, seleccionar datos, aquí le damos editar y seleccionamos los nombres femenino, masculino, y ahí se ve mejor, ¿no? Un 64% de los encuestados eran varones y un 36% mujeres. Ahora podemos hacer otra gráfica con las siguientes variables, ¿no? De bono comisión. Podemos realizar una gráfica de líneas o histogramas, ¿no? Entonces vamos a hacer un histograma de bono comisión utilizando el análisis de datos. Para eso, para el análisis de datos debemos hallar antes lo siguiente: número de datos, valor mayor, valor menor, número de clase y tamaño de clase o intervalo, ¿ya? Número de datos ya sabemos que hay 120. El valor mayor ponemos max y seleccionamos toda esta columna, ¿no? Valor menor, min. Para no estar volviendo a seleccionar cada momento esta columna, podemos asignarle un nombre. Entonces yo le asigné bonos y aquí escribimos bonos y nos sale, ¿no? Y le damos dos clics y enter. ¿Cómo le asigno un nombre? De la siguiente manera: seleccionamos la columna, nos venimos aquí y ahí le ponemos un nombre. Por ejemplo, esta última columna era de horas de investigación, ¿no? No vamos a escribir todo, entonces le ponemos horas y ya está. Ahora número de clase 1 más 3,22 por logaritmo de n, que sería el número de datos. El tamaño de clase, valor mayor menos valor menor sobre el número de clase. Es el intervalo, ¿no? Vamos a tener un intervalo de 201 del límite inferior al límite superior. Entonces para los límites copiamos el valor menor y le vamos agregando cada intervalo de clase. Lo fijamos y esto sería nuestro límite. Ahora, utilizando el análisis de datos, podemos obtener la gráfica del histograma. En el rango de entrada entonces sería la columna de bonos, y en rango de salida ponemos una celda, ¿no?, donde queremos que aparezcan nuestros datos y le damos a aceptar. Ahora automáticamente aquí el análisis de datos ya nos da nuestra gráfica. Solo serían las columnas, ¿no? Eliminamos esto. Estos son los intervalos de clase o los límites. Estas columnas debemos juntarlas, entonces damos clic derecho, dar formato, quitamos el ancho del intervalo, nos vamos a formato, contorno de relleno, negrita y listo. Y este sería nuestro histograma en base a bono, ¿no? Bono comisión. Ahora nos vamos a la pregunta 2. Dice hacer cruces de variables y explicar su importancia. Vamos a hacer un cruce de variables con estas dos variables cualitativas,
rubro de trabajo y profesión. Entonces seleccionamos, nos vamos a insertar tabla dinámica, hoja de cálculo, nueva hoja de cálculo existente. Yo creo que mis resultados salgan aquí. Seleccionamos, ahora profesión, traemos a columnas y cualquiera de los dos que nosotros deseemos podemos traerlo a valores para que haga el conteo. Este sería un cruce de variables. Entonces, ¿cómo leemos esto? Decimos que 17 ingenieros trabajan o están en el rubro de alimentos. 12 licenciados están en el rubro de alimentos. Por ejemplo, aquí 10 ingenieros están en el rubro químico y 4 licenciados en el rubro químico. De los técnicos, 5 están en el rubro de plástico y 13 en manufactura. Esa sería la lectura del cruce de variables. Y también nos dan los totales, ¿no? Los totales de cuántos ingenieros hay. Hay 54 en la encuesta, hay 31 licenciados, 35 técnicos. Y también nos da los totales según rubro. 39 en alimentos, 36 en manufactura, 24 en plástico y 21 en químico. A partir de aquí podemos realizar gráficas de columnas. Se nos facilita, por ejemplo, estamos haciendo una gráfica de columnas según profesión, porque dice cuenta de profesión, ¿no? Esta sería otra manera es lo mismo de aquí, pero gráficamente, ¿no? Decimos, ingenieros son las columnas de azules. ¿Cuántos ingenieros están en el rubro de alimentos? 17, ¿no? ¿Cuántos ingenieros están, cuántos licenciados están en el rubro de alimentos? 12, ¿no? Y de esa manera se hace la lectura de la gráfica. Y también podemos hacer una gráfica de tortas aquí. Como ya tenemos los totales, 39, ponemos en porcentaje y la sumatoria tiene que dar 100%, ¿no? Vamos a hacer una gráfica de torta en base al rubro de trabajo. Seleccionamos, insertar, gráficas, torta, y ponemos rubro de trabajo. Lo mismo que hace un momento hicimos, ¿no? Buscamos un modelo que nos guste, puede ser este o este. Bien. Ahora, para que no nos salgan estos numeritos que están encima de los porcentajes, le cambiamos, ¿no? Clic derecho, seleccionar datos, editar. Como estamos en rubro de trabajo, son estos, ¿no? Seleccionamos, aceptar. Y vemos que se modifica. Y así se ve mejor, ¿no? Cada porcentaje con su nombre. Entonces, a través de esta gráfica vemos que en la encuesta un 32% de las personas están en el rubro de alimentos. Y la menor cantidad de personas está en el rubro químico. Eso sería, compañeros, por hoy. Y repasen este ejemplo que es muy importante y lo anterior que se explicó, ¿no? Esto de aquí.